Perfecto, ya estamos en grabación entonces, compañeros y compañeras de nuestra quinta sesión del módulo de Comercio Internacional. Estamos en este momento dando inicio a esta sesión. Estábamos dando el espacio correspondiente para que todos los compañeros hicieran las correspondientes conexiones también. Vamos ahora a hacer el proceso de toma de asistencia y luego pasamos a los contenidos para el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla. Ok, estamos aquí en la pantalla de Odin. Como siempre los solicito, agradezco me colaboren con el correspondiente registro, sea vía chat o vía audio, para que quede en nuestra grabación. Jonathan Sánchez. Ok, al parecer no está todavía en conexión. Permítanme verificamos. No. Ok. Vamos aquí con nuestro listado general. Nasli Aguirre. Gracias, Nasli. Vanessa Álvarez. Presente, profe. Gracias, Vanessa. Juliana Botero. Presente, profe, buenas noches. Gracias, Juliana. Buenas noches. Marisela Camayo. Presente, profe. Gracias, Marisela. Erika Cano. Presente, profe. Gracias, Erika. José Luis Castañeda. Gracias, José. Luisa Fernanda Colorado. Ok, aún no la tenemos en conexión. Al igual que Jonathan. Tatiana Daza. David Duque. Veo a Tatiana Daza en conexión. Tatiana, ¿nos escuchas? Ok, volveremos a confirmar. El compañero David no está en conexión. Michael Escobar. El compañero me ha informado que entra un poco tarde. Lady Carolina Garzón. Presente, profe. Gracias, Lady. Juliana Gaviria. Presente, profe. Gracias, Juliana. Leonardo Fabio Giraldo. Gracias, Leonardo, por confirmar allí en el chat. Sandra Milena Guevara. Presente, profe. Gracias, Sandra. Jenny Carolina Hoyos. Presente, profe. Gracias. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Gracias, Daniela. Melisa López. Presente, profe. Gracias, Melisa. Diana Carolina Mejía. Gracias, Carolina. Viviana Osorio. Presente, profe. Gracias, Viviana. Jamie Catherine Pinzón. Gracias, Catherine. Melisa Ríos. Buenas noches, profe. Presente. Gracias, Melisa. Oscar Rodríguez. Gracias, Oscar. Juliet Rojas. Presente, profe. Gracias, Juliet. María Camila Rojas. Buenas noches, profe, presente. Gracias, María Camila. Francis Sáenz. Presente, profe. Gracias, Francia. Estefanía Salazar. Gracias, Estefanía.
Helen Valencia. Presente, profe. Gracias, Helen. María Cristina Valencia. Gracias, María Cristina, por confirmar en el chat. Por aquí ya está ingresando el compañero Jonathan. Vamos a verificar si el compañero Jonathan ya está en conexión. Buenas noches, profe. Gracias. Compañero, buenas noches. Jonathan, muchas gracias. No te preocupes. Gracias por confirmar. Vamos entonces a repasar aquí los compañeros de este listado. A ver si de pronto ya tenemos alguna novedad. Luisa Fernanda Colorado aún no está en conexión. Ok. Tatiana Daza. Bueno, la compañera Tatiana la vemos allí conectada, pero no tenemos ninguna respuesta. No sé, Tatiana, si nos escuchas, si tienes algún problema con el audio, nos puedes escribir en el chat, por favor. Bueno, esperemos a ver si se reporta para poder hacer la confirmación. David Duque. Ok, Tatiana, gracias por la confirmación. David Duque aún no está en conexión. Y Michael Escobar, que nos confirmó que entraba tarde. Bueno, ahora hacemos una validación nuevamente de esta asistencia. Vamos ahora a nuestro módulo. Primero que todo, les quiero recordar que debido a la situación presentada durante el fin de semana con la plataforma, y como se les había informado previamente a través del grupo de WhatsApp, el parcial que estaba con un límite de tiempo hasta el día lunes, tuvo una ampliación del mismo, y como vieron allí, y como están viendo en este momento en plataforma, y como vieron en la información enviada, el mismo está disponible hasta el día de hoy a medianoche. Ya la gran mayoría de ustedes han realizado el parcial, incluso ya hay algunas notas publicadas. Me falta los últimos parciales por hacer validación de notas y hacer la publicación correspondiente. Recuerden que una vez finalizado el tiempo de parcial, es decir, hoy después de la medianoche, quedará habilitada entonces la opción para que ustedes puedan revisar sus intentos con las correspondientes respuestas y retroalimentaciones. Si tienen alguna duda, si llegaran a tener alguna duda, inconveniente, pregunta puntual con respecto al desarrollo del parcial, les agradezco se puedan comunicar conmigo y me lo hagan saber para verificar el tema puntualmente. Profe, y si uno pierde ese parcial, ay no, que Señora. y si uno pierde el parcial, profe, ay. ¿Y por qué lo vas a perder? Yo no creo. Nadie lo ha perdido. Ah, bueno, yo tampoco lo creo. No te preocupes. Tranquila, con las herramientas disponibles allí al momento de presentar el parcial, sobre todo pues el tema del módulo, y seguramente te va a ir bien. Bueno, vamos entonces a nuestros temas de módulo. Como les decía, estaba haciendo el recordatorio del parcial. Por favor, quienes faltan, que creo que son unas pocas personas, no faltan muchos compañeros por terminarlo de desarrollar, pues entonces puedan realizar esto hasta la medianoche del día de hoy. Tenemos entonces para desarrollo de nuestro módulo planteado los siguientes temas: aspectos financieros del comercio internacional y formas de pago internacional. Incluso vamos a ver si el tiempo nos rinde bastante para tocar algo de cifras del comercio internacional en Colombia.
Por lo pronto, estos serían los temas a trabajar. Como les había dicho la sesión anterior, dentro del tema de aspectos financieros del comercio internacional, vamos entonces a tocar o a ver dos pequeños ejemplos con relación a la liquidación de tributos aduaneros, que era un tema que querían ustedes que se trabajara durante este módulo. Aquí lo vamos a evidenciar entonces el día de hoy, más o menos para que tengan una idea o un pequeño conocimiento de cómo se hace una liquidación de impuestos. Ya de pronto algunos de ustedes están más familiarizados con el tema, algunos otros no. Pero la idea entonces es allí poder visualizar en una declaración de importación como tal qué se debe de tener en cuenta al momento de esa liquidación de impuestos. En principio entonces vamos a hablar de los temas de módulo. Como les decía, aspectos financieros. Me confirman si estamos viendo allí la pantalla del módulo, por favor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, permítanme, yo me ubico aquí entonces también para leerlos en el chat. En caso de que me escriban o me consulten algo. Vamos entonces aquí a los aspectos financieros. Ya habíamos hablado un poco del tema de tipo de cambio o tasa representativa de mercado. Lo importante a tener en cuenta aquí, primero que todo, es conocer e identificar que para todas las operaciones de comercio exterior que se realizan no solamente en Colombia, sino en cualquier país, se debe considerar entonces que siempre va a haber una divisa fuerte o una moneda fuerte, que es el dólar, con la cual se hacen o se tienen en cuenta todas las movilizaciones o liquidaciones de esas mismas divisas en el comercio exterior. Teniendo en cuenta eso y ya un poco más puntualmente el trabajo del Banco de la República como emisor de la moneda y también como controlador y garante de la política cambiaria en Colombia, se deberá también tener en cuenta entonces el tipo de cambio establecido semana a semana para las operaciones de comercio internacional. Regálenme un segundo que alguien estaba ingresando. Les había hecho un ejemplo entonces con respecto a ese tipo de cambio que semana a semana queda establecido por el Banco de la República con el ánimo de que sea tenido en cuenta para la semana inmediatamente siguiente. Recordemos que ese tipo de cambio, o esa tasa de cambio, mejor dicho, tasa de cambio que se tendrá en cuenta para las operaciones durante el transcurso de una semana, será entonces la tasa representativa del mercado con la que se trabaje el día viernes de la semana inmediatamente anterior. Es decir, por ejemplo, esta semana estamos trabajando con una tasa de cambio que está alrededor de los 3.849 dólares, que fue determinada por la tasa representativa de mercado con la cual se trabajó el mercado de divisas el día viernes de la semana anterior. Esa tasa queda entonces pactada y definida para que durante toda esta semana las operaciones de comercio exterior, en el caso de las importaciones más puntualmente en Colombia, se trabajen con base en esa divisa, en ese tipo de cambio, para esa divisa que es el dólar. Teniendo en cuenta eso, entonces las personas encargadas, en este caso pues la DIAN como ente controlador y los diferentes usuarios del comercio exterior, sobre todo, vuelvo y lo repito, nos enfocamos allí en el tema de importación, tendrán en cuenta entonces este tipo de cambio o esta tasa de cambio para poder hacer las liquidaciones de los correspondientes tributos de las operaciones que se trabajen durante esta semana, es decir, desde el día lunes hasta el día domingo. Ahora, el tipo de cambio o tasa de cambio o valor de la divisa, como lo quieran llamar, todos estos conceptos son válidos, no es más que otra cosa que el valor de la divisa en pesos colombianos. Eso creo que es de conocimiento general, no tenemos que ahondar mucho en esa explicación y que está determinado entonces por la política cambiaria que rige el Banco de la República. Tenemos dos fenómenos allí que se pueden presentar
con respecto al tipo de cambio. ¿Conocen ustedes de pronto cuáles serán esos dos fenómenos que usualmente escuchamos allí en algunos medios de comunicación o leemos en algunos periódicos o revistas especializadas sobre economía, relacionados, dos conceptos relacionados directamente con el tipo de cambio? Con el tipo de cambio y con el peso colombiano, obviamente. ¿Qué fenómenos serán esos? Profe, inflación. Ok, la inflación es un fenómeno económico. Es un fenómeno económico que se presenta no solamente en Colombia, sino en las economías de todos los países y está sujeto a todos los movimientos económicos o factores macroeconómicos de un país o de una región. Pero hay otro fenómeno que es ya directamente, otros dos fenómenos que es directamente involucrado con tipo de cambio y valor del peso, en este caso peso colombiano, o de la moneda que rija en un país versus el dólar, que es la moneda fuerte de negociación a nivel mundial. Profe, es la TRM o el PIB. Ok, TRM es el concepto, tasa representativa del mercado. Producto Interno Bruto es un indicador relacionado con la economía de un país. O, más puntualmente, el ingreso per cápita de cada uno de los involucrados en la economía, que somos todos los activamente o económicamente activos dentro de un país. Por aquí Marisela en el chat nos hace un aporte. Revaluación. Ahí ya estamos un poco más enfocados a lo que es ese fenómeno. Uno de ellos, ahí nos falta otro, pero ya con este aporte que nos da Marisela podemos entonces estar un poco acercándonos a ese otro fenómeno. Si tenemos por un lado revaluación, ya vamos a definir el concepto. Por el otro lado, ¿qué concepto tendríamos? Que sería lo opuesto a la revaluación. Devaluación, profe. Correcto, compañeras, devaluación. Por aquí Carolina también nos escribe en el chat. Devaluación, Marisela también hace su aporte. Perdón, o complementa su aporte. Devaluación. Entonces, dos fenómenos que debemos de tener muy en cuenta cuando estamos hablando de tipo de cambio. Revaluación y devaluación. Ahora definámoslos. Cuando hablamos de revaluación, ¿qué creerían ustedes que estaríamos hablando que está pasando con el peso colombiano frente a esa moneda de negociación? Que está ganando valor. Ok, está ganando valor. Su nombre como tal nos hace inferir esa respuesta. El peso colombiano está ganando valor sobre la moneda de negociación internacional, en este caso el dólar. Quiere decir que pago más o menos pesos por dólar. Profe, por lo regular pasa mucho que siempre se paga más. Menos. Ok, Erika nos dice, por lo regular pasa, ya vamos a ver por allí, Daniela creo que también nos hacía un aporte. Erika nos dice, por lo regular pasa que pagamos más pesos por dólar, ¿no es cierto? Daniela nos estaba Sí. aportando algo, creo que se desconectó, bueno, ya vamos a retomar esa parte. Erika nos dice, por lo regular pagamos más. Es una tendencia que estamos viendo casi que ya llevamos más de un año en esa tendencia, pagando más pesos por dólar. ¿Ese sería un fenómeno de revaluación o devaluación? De devaluación. Devaluación nos confirma Daniela. Es correcto, porque si revaluación es que el peso colombiano gane fuerza sobre esa moneda de negociación, es decir, se acerque más a quedar en condiciones iguales. El caso contrario, obviamente, lo que nos viene pasando, lo que ha venido pasando en los últimos o más de 12 meses, es un tema de devaluación, que generalmente, o como nos decía Erika, usualmente, venimos pagando más pesos colombianos por el mismo dólar.
Ahí está perdiendo fuerza el peso colombiano. ¿Por qué pierde fuerza? Por todos los otros factores macroeconómicos que ustedes allí estaban nombrando. Inflación, Producto Interno Bruto y demás, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, en el caso del comercio internacional y del comercio exterior, debemos tener claro esos dos conceptos, revaluación y devaluación, porque también se enfocan mucho en las operaciones derivadas del comercio internacional, que son enfocadas hacia el comercio exterior y que son las exportaciones y las importaciones. Cuando tenemos entonces un peso revaluado, es decir, que está más cercano a ser igual a la moneda de negociación, por ejemplo, cuando estábamos hablando hace casi 2 años de una tasa de cambio alrededor de los 1.800 pesos por dólar, estábamos hablando de una revaluación importante. Revaluación, ¿por qué? Porque se estaba acercando a que un dólar fuera igual a un peso. Difícilmente va a llegarlo a ser, tendría que ser una economía completamente dolarizada, no es el caso colombiano. Pero se habla de una revaluación porque ese peso colombiano se está acercando al dólar. Ahora, nuestro escenario actual de completa devaluación, pasamos entonces de hace 2 años pagar 1.800 pesos por un dólar, a hoy por ese mismo dólar estar pagando 2.000 pesos más, 3.849, como les decía, que es la tasa de cambio de esta semana. Entonces, esos dos fenómenos afectan directamente las operaciones de comercio exterior que hacen fluir el comercio internacional, exportaciones e importaciones. Cuando tenemos un peso revaluado, es decir, que está cercano al dólar, ¿es benéfico para qué operación, muchachos? ¿Para la importación o para la exportación? Exportación, profe. Para la expo, nos dice Viviana. Importación, considero yo. Para la impo, nos dice Daniela. ¿Quién da más? Importación, profe. María Cristina nos dice impo. Creo que María Camila también estaba ya aportando. Carolina dice impo. Marisela dice impo. Ok, entonces pongámonos en contexto. Si tenemos un peso revaluado, está más cercano al dólar, el beneficio entonces, como yo, si soy un usuario del comercio exterior y si soy importador, tengo que pagarle a mis proveedores en dólares. Cuando yo voy a hacer la compra de divisas, voy a necesitar menos pesos colombianos para comprar esos dólares, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 dólares. Entonces, en el caso de la revaluación, la operación que se beneficia con un peso revaluado es la importación, porque el importador tendrá que pagar menos pesos colombianos por dólar. Y ahora nos vamos al caso contrario, que ya por deducción pues entenderíamos que si hablamos de un peso devaluado, como es el caso actual, que tenemos que pagar muchos pesos o más pesos por el mismo dólar, la operación que se vería beneficiada entonces, ¿cuál sería? La importación. La importación nuevamente. El cambio de divisas. Listo. Volvamos a retomar. Profe, Helen, perdón, es que yo creo que me perdí en el concepto de reevaluación y devaluación. Entonces no estoy entendiendo los ejemplos que pones. listo. Ya volvemos a repetirlos. Gracias, Helen, por la observación. Gracias. Volvemos a repetirlos. Vamos con el concepto de reevaluación. Cuando tengo un peso revaluado o una tasa de cambio en proceso de revaluación, es decir, el peso está ganando valor, está tomando fuerza sobre la divisa fuerte o la moneda fuerte de negociación internacional, que es el dólar.
Quiere decir que mi peso, si yo tengo 1.000 pesos, y si en el caso hipotético, con esos 1.000 pesos, yo consiguiera $1, con esos 1.000 yo considero que el peso se está revaluando porque necesito menos pesos colombianos, a diferencia de los 3.800 que hablamos hoy. Necesito menos pesos colombianos para comprar ese mismo dólar, para obtener ese mismo dólar. Ahí el peso colombiano está ganando fuerza, porque podríamos llegar al punto en que con un peso colombiano consigo $1, tienen el mismo valor. Que para llegar a eso, como les decía hace un momento, tendríamos que hablar de una economía completamente dolarizada, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, o como es el caso, así más cercano, tenemos Ecuador, que sería una economía completamente dolarizada. Ahora, caso contrario, devaluación, que es el caso actual de la economía colombiana, o del valor del peso colombiano, ha perdido fuerza, ha perdido valor sobre el dólar, que es la moneda de negociación internacional. ¿Por qué ha perdido valor? Porque necesitamos más pesos, incluso hemos necesitado más, en algunos momentos hemos hablado de 4.200, 4.300, 4.500 pesos para comprar o para obtener ese mismo dólar. Ahí nuestro peso, nuestra moneda, que es el peso colombiano, está perdiendo fuerza, se está alejando de ser igual al dólar. Ahí están los dos conceptos. Revaluación, el peso colombiano toma fuerza y está más cercano a ser igual al dólar. En devaluación, el peso colombiano está perdiendo fuerza y está más lejano, cada vez más lejano, a ser igual al dólar. Ahora vamos con los ejemplos o las preguntas que estábamos haciendo. Si en el caso de la revaluación yo necesito menos pesos colombianos para obtener $1, cuando yo hablo de importación, le estoy comprando a un proveedor en el exterior. Quiere decir que le tengo que pagar en dólares a ese proveedor. Si yo tengo un peso revaluado, me beneficio porque necesito menos pesos colombianos para obtener la X cantidad de dólares, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, cantidad de dólares para pagarle a ese proveedor. Entonces me veo beneficiado porque necesito, si hoy necesito para comprar $1.000, necesito 3.800.000 pesos. Si la próxima semana se revalúa el peso y digamos que tenemos un peso versus tasa de cambio de dólar de 1.500 pesos, entonces ya necesito la mitad. Necesito solamente 1.500.000 para obtener los mismos $1.000. Ahí como importador me veo beneficiado en el tema de la revaluación. Ahora, caso contrario, cuando tenemos un peso devaluado. Cuando tenemos el peso devaluado, como es la situación actual, vuelvo y lo repito, donde necesitamos 3.800 pesos para obtener $1, allí entonces, si tengo ese peso devaluado, la operación que se verá directamente beneficiada será la exportación. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando yo exporto, cuando yo le vendo a un cliente en el exterior, ¿qué tiene que hacer ese cliente? Profe, sacar más dólares, profe, para podernos pagar. Tiene que pagarme la mercancía, ¿no es cierto? Claro, Tiene que entonces pagarme. a mí me va a salir más, por ejemplo, si a él le valía 2 millones de pesos y se revalúa el dólar o alguna cosa, entonces él ya no va a pagar 2 millones, sino que va a pagar 3, entonces le va a salir menos a él que a nosotros salimos ganando. Para entender un poco el concepto que nos acaba de dar la compañera, por allí Leo también nos decía, nos debe pagar, independiente de la operación que tenga que hacer ese comprador, ese cliente mío en el exterior para conseguir sus dólares, él me tiene que pagar. Yo le vendí la mercancía en $50.000. Él me tiene que pagar a mí $50.000. Me pagó anticipado, me pagó 30 días después, 60 días, en fin.
la condición de pago que haya sido, que ya vamos a hablar un poco también de esas condiciones. A mi cuenta de banco de la empresa, entran $50,000. Por aquí Leo nos dice, cuando el dólar está más caro, al momento de pasarlo a pesos, nos va a dar más. Es correcto. Vuelvo al ejemplo. Me entraron $50,000 a mi cuenta. Obviamente, como estamos en Colombia, pues mi cuenta debe de estar en pesos colombianos. ¿Qué hace el banco? El banco entonces, a través de su mesa de negociación y el Departamento de Comercio Exterior del banco, Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval, cualquiera de estos bancos, me llama a mí como propietario de la cuenta o como encargado de la cuenta. Señor Pepito Pérez, acaban de entrar $50,000 provenientes de la empresa en el exterior fulanito de tal y necesitamos entonces hacer la operación de divisas donde estos $50,000 tienen que ser pasados a pesos para que queden legalmente establecidos en su cuenta. Para hacer esa operación, el banco entonces le dirá al propietario de la cuenta, el dólar en este momento, hoy, 4 de noviembre, tipo 8 de la mañana ya te están llamando, si se reflejaron los dólares, el tipo de cambio, la TRM, en este momento para negociar, está en 3,600 pesos. ¿Quiere que negociemos ya o negociamos en el transcurso de la mañana? El mercado de divisas siempre se trabaja de 8 a 1 de la tarde. Entonces te dan esa opción. El peso está revaluado, está a 3,600 pesos la negociación en este momento, pero por los movimientos y por lo que se espera en el transcurso de este mercado de la mañana de hoy, ese valor va a subir 20, 30, 50 pesos. Se estima que suba. ¿Quiere que negociemos ya o negociamos en 2 horas o negociamos en 3 horas? Más allá de esa negociación, lo que el exportador tendrá muy claro es que el dólar está y el peso colombiano está en un momento donde hay una devaluación y es él el que se ve beneficiado, el exportador, con esa devaluación, porque le están dando más pesos colombianos por los mismos dólares. Es la operación completamente inversa a la importación y al beneficio que tiene el importador cuando el dólar está revaluado. Entonces, tendríamos en este momento un panorama, entre comillas, benéfico para los exportadores. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está considerablemente devaluado. ¿Por qué digo que entre comillas? Antes de continuar, ¿nos queda claro esos dos conceptos allí? Pronto para Helen, que tenía allí la inquietud, los demás compañeros. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ok, gracias también a los que están confirmando allí en el chat. Perfecto. Profe, Señor. qué pena les comparto algo. Me pasó algo hace un tiempo muy bueno para mí, ¿cierto? Pero pues no tuvo que ver con compra de algo, pues de algún producto, no, ni de venta, sino que hice una inversión en algo de eso de trading. Entonces, Sí. en todo caso, invertí $100,000, ¿cierto? Entonces, la operación como tal que yo quería hacer no se pudo hacer, ¿cierto? No pude hacer el negocio del trading. Más sin embargo, yo hice la inversión conseguí $100, compré unas criptomonedas, unos Bitcoin, y los compré a una tasa. Bueno, cuando los invertí allá, resulta que no pude hacer la inversión porque ya cerraron los cupos. Entonces me hicieron la devolución de ese dinero, de los Bitcoin. Sino que el tratamiento es que había que comprarlo en dólares, de dólares a Bitcoin, de Bitcoin otra vez a dólar y de dólar ya me lo pasaban a mí, ¿cierto? Entonces, oh sorpresa, eso me costó 350,000 pesos colombianos. Resulta que pasó algo en medio de el Bitcoin, cuando lo compré, no sé qué pasó, si estaba económico, estaba alto, en todo caso y el dólar luego subió de precio, cosa impresionante,
que cuando esos 350.000 pesos, cuando los recibí en mi poder, fueron 2.100.000 en ese cambio que hubo. Entonces, una experiencia, pues para mí, ojalá tuviera la oportunidad de volverlo a hacer y de Muy decir cuánto funcionaba. gratificante. Sí, sí, sinceramente sí. Y lo digo porque me pasó a mí, inclusive la persona que me estaba haciendo la inscripción en eso, se quedó aterrado, me dijo, la primera vez que me toca ver un caso de esos, que poquitos, pero salí beneficiario. Sí, en el caso de los bitcoins, en el caso de los bitcoins, es una fluctuación mucho mayor, incluso que el mismo mercado accionario mundial, ¿sí? Y por eso el tema de los bitcoins viene siendo tan criticado y también tan investigado, porque esta criptomoneda o moneda electrónica tiene unas fluctuaciones en algunos momentos muy altas, que pudo haber sido el caso tuyo, donde se hizo la inversión en dólares, luego esos $100 se utilizaron para comprar X cantidad de bitcoins, que en algún momento podrían estar, no sé, te puedo decir, 10, 15.000 pesos cada bitcoin, incluso más. Y luego al reversar la operación, ese bitcoin que tú compraste ya había ganado valor. Si lo compraste a 3.000 pesos, no sé, ya luego estaba a 25.000 pesos cada Bitcoin. Y pues si tienes una gran cantidad, obviamente, ya al pasarlo a dólares y nuevamente a peso colombiano, y si además el peso colombiano se encuentra también devaluado versus el momento en que tú hiciste la operación, hombre, la operación y como tal el beneficio se puede cuadruplicar, quintuplicar y tienes unos beneficios muy interesantes, pero eso también es un tema de conocimiento del mercado y sobre todo en esta parte de los bitcoins que es un poco complejo, incluso más complejo que el tema de trading que también está allí involucrado con el tema de las monedas electrónicas o las criptomonedas. Sin embargo, es un tema muy similar a lo que puede ocurrir en la operación de comercio exterior. ¿Y por qué? Porque cuando ya se tiene cierto conocimiento de cómo se comporta una divisa o qué puede afectar a la divisa en cuanto a su fluctuación, alzas o reducciones, por ejemplo, ¿qué situación tenemos hoy a nivel mundial que puede afectar nuestra divisa? Pregunta de cultura general. La pandemia, profe. La pandemia la tenemos ya hace un año, ya está cumpliendo añitos. Las Pero hoy, elecciones de Estados Unidos. es correcto, Helen. Hoy se está definiendo, si no es que ya quedó definido, no he visto el último reporte lo vi como a las 5 de la tarde y seguía ganando Biden. Pero ese hecho puntual en una economía o en la economía considerada más fuerte a nivel mundial, que es la economía de Estados Unidos, y nosotros que somos USA dependientes, debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque dependiendo quién gane, nuestra divisa puede comenzar a afectarse, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y después, cuando ese quien gane, sea Biden o sea Trump, comience a tomar algunas decisiones también. Listo, comenzó a tomar estas decisiones. ¿Afectan a Colombia o no lo afectan? Si lo afectan económicamente, tasa de cambio se dispara, hacia arriba o hacia abajo. Ahí, cuando ya se tiene un cierto conocimiento de esa parte, y sobre todo entonces los usuarios del comercio exterior, importadores y exportadores, están atentos a ese tema, pueden comenzar a jugar con sus negociaciones. Un poco lo que nos contaba Jonathan allí. Si Jonathan en ese momento hubiera conocido un poco más del mercado y hubiera querido jugar con esa pequeña inversión, que allí fue un caso, digamos que fortuito, porque no lo esperaba, pero cuando ya se tiene un conocimiento de eso, entonces ya se sabe cuándo hacer la inversión, cuándo esperar, cuándo negociar, cuándo no, y ahí se tiene el aprovechamiento de esos dos fenómenos, de evaluación o revaluación, en el caso nuestro y en el caso de muchos otros países, cuya moneda no es una moneda fuerte de negociación internacional y siempre va a estar dependiendo del factor cambio o del tipo de cambio versus el dólar. Allí entonces el tipo de cambio
se hace altamente relevante y un factor determinante en el comercio internacional. Y les iba a tocar el punto en el tema de la exportación y el por qué ese, entre comillas, es benéfico que tengamos una moneda devaluada en este momento para los exportadores. Digo entre comillas porque usualmente se tiende a pensar que entre más devaluado esté, entonces nuestras cifras de exportaciones van a subir. Y eso no es del todo real. ¿Por qué? Porque es que el comprador también conoce de mercados, también conoce de comercio internacional y también conoce de comercio exterior. Entonces aquel comprador que hace un año, año y medio, estaba comprando a la industria colombiana, por decir cualquier cosa, confecciones. Estaba comprando jeans. Un comprador en México le estaba comprando jeans a una empresa colombiana. Valor del jean puesto en puerto colombiano, para no irnos más lejos y tocar un poco el tema de los Incoterms. FOB Cartagena. El valor de un jean puesto en el puerto de Cartagena y listo para su exportación es de cualquier cifra, $10. Un jean con todo el diseño, los requerimientos del cliente, en fin, $10. Una sola unidad, $10. Eso paga el comprador mexicano al vendedor en Colombia por ese jean puesto en el puerto de Cartagena, $10. O eso pagaba en ese momento hace año y medio. Hace año y medio el dólar estaba a 1.800 pesos. Entonces, ¿cuánto recibía en pesos colombianos por cada jean el exportador? 18.000 pesos. Listo. El comprador seguía pagando sus $10. A hoy, año y medio después, el vendedor colombiano sigue vendiendo ese jean a $10 puesto en el puerto de Cartagena. Y resulta que el comprador, con conocimiento del tema de mercados, tipos de cambio y demás, dice, bueno, resulta que en Colombia el cambio de un dólar a peso colombiano en este momento está a 3.800 pesos. Si yo pago $10 por unidad, quiere decir que el vendedor está recibiendo 38.000 pesos por ese mismo jean. Es decir, 20.000 pesos más que lo que estaba recibiendo hace un año o año y medio. Inmediatamente toma el teléfono o manda el correo o hace un Meet o hace una llamada por Skype y le dice, venga hermano, usted está recibiendo más plata por el mismo jean. Redúzcame el precio de venta. Ya no me lo venda a $10, sino que véndamelo a 7 o a 5, porque es que usted está recibiendo más plata. Quiere decir que se está viendo beneficiado con las compras que yo le estoy haciendo. Eso hace un comprador y también lo hacen los compradores colombianos. ¿Cuándo qué? Cuando el peso entonces comienza a verse afectado. Sí soy claro en esa parte de hasta dónde podría ser benéfico, entre comillas, ese peso devaluado para un exportador y hasta dónde no cuando ya el comprador en esa negociación tiene cierto conocimiento, o es más, hay una confianza entre las partes, hay una relación comercial de muchos años y se identifica que hay este tipo de factores que pueden mejorar la competitividad de un producto. Entonces allí no necesariamente las cifras de exportación se van a disparar por tener un peso devaluado. Muy seguramente no, porque entonces al exportador colombiano le va a tocar bajar sus costeos, le va a tocar bajar su precio final. Y digamos que pasó ese mismo jean puesto en el puerto de Cartagena, pasó de $10 a 7. Digamos que no le fue tan mal. Pasó a $7. De igual forma, $7 a los 3.800 de hoy está recibiendo casi 27.000 pesos versus los 18.000 que recibía antes. Listo. Está dejando de recibir más, pero igual está recibiendo. Ahora sigamos con el mismo ejercicio. El peso comienza a pasar de esta devaluación a una revaluación. Es decir, que vuelve a estar a esos niveles de 1.800 o 2.000 pesos, pongámosle, 2.000 pesos. Precio de venta, $7. A 2.000 pesos el dólar, 14.000. Ya comenzó a perder plata
el querido exportador. Y en ese punto, el comprador ya no es tan amigo, porque cuando le van a subir el precio, ya la situación se pone difícil. Para bajarlo, sí, venga hermano, ayúdeme, la relación comercial, tantos años, le estoy comprando tantas cantidades. Ahora que el exportador colombiano necesita subir nuevamente sus precios, no hermano, es que la situación está muy difícil, el tema del comercio, la pandemia, bla, 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 la activación comercial, en fin. Entonces miren que esa situación de devaluación no es, digamos que, tan benéfica. Y en el tema de la revaluación, pues casi que en el mismo sentido, la situación económica también se afecta. Si tenemos un peso revaluado, entonces se elevan considerablemente las importaciones porque necesitamos menos pesos colombianos para comprar en el exterior. Entonces, eso es una relación directamente proporcional. Se van a incrementar las importaciones. Al tener altas importaciones, ¿qué se ve afectado? La economía interna del país y la producción interna del país. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Puntos medios, hay que buscarlos. De eso se encarga un poco el Banco de la República, pero también los sectores y las mismas economías deben estar buscando estrategias para mitigar un poco estos movimientos o estos dos fenómenos que se llaman revaluación y devaluación. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe, aunque pensándolo Dímelo. bien, Sí. pues el fenómeno de, a ver, si entendí bien, de la, Dale. a ver, nosotros siempre como importadores vamos a estar en revaluación. Nunca hemos visto que el peso colombiano tenga el mismo valor del dólar. Entonces, poniéndonos en la posición de Colombia, siempre vamos a perder cuando importemos, pero siempre vamos a ganar si exportamos. Imagino que lo mismo sucede con otros países donde es la misma situación. Ya ahora, digamos que poniéndonos en una situación, por ejemplo, bueno, no sé si existen tratados de libre comercio, aunque no creo, de Reino Unido o Londres con Estados Unidos, pues ahí sí va a haber una diferencia porque el mercado es diferente. La moneda de Londres es más costosa que la de Estados Unidos. Lo mismo que si lo hacen la negociación con Japón. O sea que siempre van a perder los países que su peso pues ha perdido valor. Entonces, yo creo que no es tanto el fenómeno de que si se importa o se exporta, o que si se devalúa o se revalúa, sino el valor de esa moneda en ese país. Ok, para complementar lo que tú dices, a ver, es un poco de ambas cosas, Hay que tener muy claro el tema de una revaluación y devaluación para el tema, para las posibles negociaciones internacionales y para los procesos de comercio exterior. Eso hay que tenerlo claro porque en algunos momentos se podrá beneficiar o en algunos momentos no se verá tan beneficiado, dependiendo de cómo esté fluctuando ese tipo de cambio en las economías, como tú dices, que no tienen una moneda fuerte. Sin embargo, tenemos que estar claros también, la moneda internacional de negociación como tal es el dólar. Hay otras monedas fuertes, sí, la libra esterlina, el euro, sí, son monedas fuertes también. Pero cuando estamos hablando de negociación internacional, generalmente es el dólar. En un 80-85% el dólar es la moneda de negociación internacional. Entonces allí, como tú dices, los países y sus economías tienen que tener muy claro en qué momento es bueno negociar, en qué momento es bueno hacer importaciones, en qué momento es bueno hacer exportaciones y también las necesidades de cada uno de los países. Ese es otro factor importante que hay que tener en cuenta, porque es que tenemos un mercado y Colombia entonces tiene que atender su mercado, pero resulta que con la producción nacional no lo puede atender. Por ende, ¿qué tiene que hacer? Importar. Sí o sí, tiene que importar. Así el dólar esté a 1.000 o el dólar esté a 5.000. Tiene que importar.
porque necesita o materias primas, o manufacturas, o productos terminados, para atender un mercado donde la producción nacional no logra suplir esa necesidad. Entonces hay que hacerlo sí o sí, independiente de los otros factores. Son muchos factores que entran a jugar, pero lo importante allí es que identifiquemos entonces que esos dos fenómenos ligados a la tasa de cambio pueden generar algunas situaciones puntuales en determinados momentos económicos, ¿sí? Ya tomar decisiones de que listo, exportemos en este momento, o no, no exportemos todavía, esperemos a que suba más el dólar, o no, importemos ya porque es que el dólar va a seguir subiendo, entonces luego nos va a valer más. En fin, ese tipo de decisiones son análisis que cada una de las empresas, sectores y especialistas deben hacer, ¿sí? Ya más allá de eso, pues obviamente vamos a estar ligados a factores, vuelvo y lo repito, macroeconómicos, como el caso de las presidenciales el día de hoy, donde mañana miraremos entonces qué pasa o qué puede pasar con la economía colombiana, dependiendo de quién quede como presidente de Estados Unidos. Desafortunadamente, dependemos de eso todavía. Vamos bien entonces, ¿los demás tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Rafa, yo tengo una pregunta, Claro, Daniela. pues es como una ocurrencia. ¿Es posible de pronto que en algún momento todos los países manejen la misma divisa? ¿O eso es Que eso llegue imposible? a suceder, uf, eso es un caso hipotético casi que imposible, la verdad, Daniela, porque si difícilmente economías como, por ejemplo, la Unión Europea ha logrado tener cierta estabilidad en algunos momentos y con una cantidad aproximada de 20 a 25 países miembros, sin embargo, dentro de esa misma, entre comillas, solidez que se podría generar en esa unión, se han visto casos de países que tienen debacles económicas, como lo ha tenido Italia, como lo tuvo Grecia, como el mismo Inglaterra o Reino Unido que ya se retiró de la Unión Europea, en fin, comienzan a haber afectación y allí hay una unidad e incluso hay una moneda común que es el euro. Y así, aún teniendo esos, digamos que esas características un poco benéficas para todas las economías, se ven situaciones puntuales de malos manejos, mal desarrollo de la economía, malas políticas económicas, porque a pesar de ser una unión, cada país es autónomo en el tema de sus políticas económicas, entonces difícilmente si en 20, 25 países de una unión se ven esos inconvenientes tan graves. Imagínate en una economía globalizada con las mismas políticas o la misma moneda. Podría ser una situación un poco más compleja aún. Entonces no se considera que en algún punto, yo creo que no nos va a tocar a nosotros, en algún punto más rápido a mí que a ustedes, no, no sea posible que una economía a nivel mundial se trabaje de esa forma. Siempre van a haber otros factores y situaciones relevantes de cada uno de los países que llevarán a que esas economías sean completamente diferentes. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Vamos a hablar ahora un poco entonces de las formas de pago. En esas negociaciones pactadas entre proveedor y comprador, entre esas dos partes. Así como conocemos nosotros las negociaciones y las formas de pago en nuestro mercado local, en nuestro mercado nacional, donde los proveedores otorgan 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 180 días de plazo para un pago, lo que llamamos o lo que conocemos como carteras con clientes, de igual forma se presenta en el comercio internacional, ¿sí? Un proveedor puede solicitar a su comprador en otro país que genere los pagos de diferentes formas, como por ejemplo, y lo vemos aquí en el módulo, los pagos anticipados, los pagos o giros directos, las cobranzas documentarias
y otros casos más que vamos a ver. Esto para tener claro que dentro de esa negociación que hace parte del comercio internacional, la posibilidad de que dos partes a nivel internacional estén negociando, también entonces hay factores como el tema de pagos que pueden ser negociados sin ningún problema. No hay una determinante o una ley o una norma que diga que si estamos hablando de comercio internacional, todos, absolutamente todos y el 100% de los pagos deban de ser anticipados o todos deban ser con crédito, ¿sí? Hay muchas posibilidades de trabajar estos tipos de pago. Cuando hablamos del pago anticipado, entonces su nombre lo indica. El importador, es decir, quien está comprando la mercancía, deberá pagar antes incluso de que la mercancía salga del colombiano. Le vendo a mi comprador, nuevamente, al comprador de México, los jeans aquellos de $10. Se los vendo con precio de FOB, puestos en el puerto de Cartagena, nuevamente el mismo ejemplo, para no perdernos mucho. Pero yo como vendedor, mi empresa que hace jeans, le dice al comprador en México, listo, para yo despacharle, usted me debe pagar el 100% de la mercancía. Usted es un comprador nuevo, yo no lo conozco, sé que tiene algún tipo de movimiento internacional, le compra incluso a otros vendedores aquí en Colombia, pero es nuestra primera operación, generalmente pasa así. Entonces yo, como vendedor, le solicito a usted en un acto obviamente de confianza y de buena fe y demás, que me pague de forma anticipada la mercancía para yo poderle despachar la misma. Es decir, si yo le voy a vender $50,000 en jeans puestos en el puerto de Cartagena, hasta yo recibir esos $50,000, en ese momento le realizaré el despacho de la mercancía. Si no lo recibo, no hay despacho. O también podemos decir, le recibo el 50%, $25,000, para comenzar a producir, por ejemplo. Y los otros 25,000, yo le informo a usted cuando termino la producción, usted me manda los 25,000 y procedo a despacharle. También allí estoy combinando o estoy dando una flexibilidad a ese pago anticipado para que el comprador tampoco tenga que sacar $50,000 de una. Siguiendo con el ejemplo, págueme 25,000, yo comienzo mi producción demora aproximadamente 30 días. Una vez yo le informe, listo, la producción está próxima a finalizar, finaliza esta semana, vaya preparando el resto del pago anticipado y una vez yo lo tenga confirmado, inmediatamente le hago su despacho. Forma de hacerlo también. Y seguimos hablando de un pago anticipado. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo las divisas antes de sacar la mercancía del país. En el caso de la importación, exactamente igual. Yo como importador, empresa colombiana que le compra a un proveedor en Estados Unidos, el proveedor en Estados Unidos le dice, claro que sí, yo le despacho su mercancía en las condiciones que usted me está pidiendo, pero págueme anticipado. Es decir, si yo le voy a vender $100,000 en electrodomésticos, mándeme esos 100,000 antes de yo despacharle la mercancía. Lo mismo. Cuando hablamos de el pago directo o el giro directo que solemos escuchar en las operaciones de comercio internacional, ya hay una condición allí, no necesariamente de un pago de contado, puede ser, es correcto decir que estoy haciendo un pago directo si es de contado e incluso si es antes de que salga la mercancía, es correcto decirlo también, pero generalmente se utiliza ese pago o giro directo cuando ya la mercancía ha sido despachada por el exportador. Es decir, que allí ya hay un cierto nivel de confianza y una relación comercial un poco más fuerte para que ese proveedor despache la mercancía incluso sin haber sido pagada. Ya estamos hablando allí incluso entonces de una posible financiación, porque el proveedor comienza a producir, aún sin tener ningún anticipo,
produce su mercancía e incluso la despacha hacia puerto y del puerto sale la mercancía y una vez se confirma que la mercancía salió de puerto, el importador debe estar pagando su mercancía. Sea la totalidad, sea una parte al momento de la salida de la mercancía y otra parte al momento de la llegada de la mercancía a Colombia. Pero ahí ya estamos hablando de un giro directo y es un pago directamente entre proveedor y comprador, al igual que en el pago anticipado. Es una relación directa allí de pagos, a través, obviamente, de sus bancos. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe, claro. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de otra forma de hacer esos pagos, pero donde, a diferencia de las otras dos anteriores, donde les estaba diciendo, aquí la relación y los pagos son directamente entre proveedor y comprador. Obviamente, haciendo la movilización de sus cuentas, o de las divisas y de los pesos a través de sus cuentas. Cuando ya comenzamos a hablar de cobranzas documentarias, que es otra forma de pago, allí interviene un tercero, y ese tercero es el banco, pero no como en la operación anterior, donde el banco, donde uno tiene, o de la empresa tiene su cuenta corriente, o cuenta empresarial que hace la movilización de estas divisas. El banco interviene un poco más allá y es un garante de que los pagos se realicen, de que efectivamente se realicen y de asegurar a través de un tema de documentos que efectivamente hasta no tener ese pago confirmado, los documentos no son liberados. Vamos un poco a los ejemplos allí para que nos quede más claro. Volvemos a la misma situación. Vamos con una exportación, por ejemplo. Y volvemos al mismo caso de los jeans puestos allá en el puerto de Cartagena para este comprador mexicano. Resulta que yo todavía no conozco a ese comprador. Le hablo del anticipo y él me dice, no, es que yo también desconfío de usted como proveedor, no lo conozco. Yo no le puedo hacer un anticipo, mandarle a usted 50 o 25.000 dólares sin saber si sí me va a producir la mercancía o no, si sí me va a cumplir con los tiempos o no. ¿Qué podemos hacer entonces? Listo, señor comprador, señor exportador. Utilicemos entonces la figura de las cobranzas documentarias. Es decir, el banco va a ser el garante de que esos pagos efectivamente se hagan y que una vez realizados se proceda con las operaciones como se tienen determinadas. Entonces allí los bancos recibirán las correspondientes notificaciones y documentación relacionada con esa operación para poder liberar los pagos para el tema de ya ejecutar la operación como tal. Ya vamos a dar más ejemplos. Permítanme, leo por acá Helen. Eso tiene que ver con el código SWIFT, nos pregunta Helen. El código SWIFT, para que entremos en contexto con la pregunta que hace Helen, el código SWIFT es un código / documento que permite hacer una breve confirmación o una confirmación previa de una movilización de divisas de un banco A un banco B. Ese código SWIFT es uno de los documentos que se pueden utilizar para la confirmación de esas divisas. Y voy con el ejemplo del código SWIFT. Mi comprador allá en México me dice, listo, usted me tiene que dar el número de cuenta para yo poderle entonces girar anticipado los 50.000 dólares. Yo le digo, claro que sí. Mi cuenta la tengo en Bancolombia, el código SWIFT es el siguiente, y allí puede hacer entonces el depósito en esta cuenta, esta es la información de mi banco, bla, 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 y el código SWIFT. Cuando él haga esa operación,
con su banco y le diga a su banco, listo, yo tengo que trasladar $50.000 a esta cuenta en Bancolombia, allá en Colombia, muy juiciosos, este es el número SWIFT o el código SWIFT, por favor realícenlo. Se ejecuta la operación y se genera a través de esa operación se genera un documento, un soporte sencillo con una información básica de qué cuenta salió, a qué cuenta llegó, el monto, la fecha y está relacionado con X o Y operación. Ese soporte es el mensaje SWIFT, que está ligado a ese código SWIFT que tiene cada una de las empresas con sus cuentas y con la posibilidad de tener operaciones de comercio exterior. Pero no está tan relacionado, para aclarar allí, con lo que son las cobranzas documentarias. Independiente de que se haga una cobranza documentaria o no, el código y mensaje SWIFT va a existir, porque es un soporte de una operación que se está haciendo. Eso para aclarar lo que nos estaba preguntando Helen. Volvemos a la cobranza documentaria. Hay una desconfianza. Entonces, las partes dicen, listo, que nuestros bancos sean los garantes de esta operación. Yo como exportador le estoy diciendo a usted, págueme anticipado $50.000. ¿Cuál es su obligación? Pagarme anticipado esos $50.000. ¿Cuál es la mía? Entregarle la mercancía y además toda la documentación relevante a la mercancía. Entonces, yo no se la voy a entregar a usted directamente, yo se la voy a entregar al banco. Y cuando al banco a mí me confirme que usted ya pagó esos $50.000, el banco le entregará a su banco los documentos correspondientes. Es decir, que allí hay una relación más directa entre los bancos, que son los que están confirmando esos traslados de mercancías, y que además tienen un tema documental legal ligado a esa operación. Yo como exportador ya cumplí, estoy produciendo o ya produje y le entregué los documentos al banco, a mi banco, y su banco a través de sus bancos corresponsales, porque puede que el Banco Central de México, por decir cualquier cosa, obviamente en Colombia no tenemos un Banco Central de México, pero tendrá un banco corresponsal, un banco que pueda trabajar las operaciones del Banco Central de México. A través de esos bancos corresponsales, allí entonces se confirman las transferencias y demás. Y dicen, listo, sí, efectivamente ya el comprador en México hizo el traslado o la transferencia de los $50.000. Ya quedó confirmado, usted ya lo tiene en su cuenta, entonces vamos a proceder a liberarle los documentos al señor importador allá o al comprador allá en México para que pueda continuar con la operación de importación. Eso es un poco las cobranzas documentarias. Esas cobranzas documentarias están entonces determinadas por unas cartas de crédito. Cartas de crédito que son más que un contrato o la legalización como tal de lo que les estaba contando, de que un banco entonces le traslade al otro y que efectivamente se confirme, entonces le libere los documentos para que usted continúe con su operación. Esa carta de crédito es el contrato de cómo se va a realizar esa operación entre bancos y que luego van a ser confirmados tanto el importador como el exportador. Y hay diferentes tipos de cartas de crédito: revocables, irrevocables, confirmadas, avisadas, a la vista, por aceptación, por pago diferido, según su negociación, en fin, vamos a ver cada uno de estos. Cuando se genera entonces esa cobranza documentaria y los bancos dicen, es decir, mi banco y el banco del comprador a través de esos corresponsales, dicen, listo, vamos entonces a aplicar una carta de crédito. ¿Por qué? Porque se van a hacer unos movimientos de divisas interesantes y pues entonces allí necesitamos un documento legal o contrato que determine el cumplimiento de todos estos movimientos. Nos dicen, listo, vamos entonces a generar una carta de crédito revocable, es decir, que ese crédito puede ser cancelado o modificado en cualquier momento y sin previo aviso. Generalmente, estas cartas de crédito no se utilizan. ¿Por qué? Porque es un contrato que digamos que queda abierto. Es como si fuera un pagaré. Firmo el pagaré en blanco, modifique y haga con él lo que usted quiera.
Eso en una negociación internacional no es tan recomendable. Entonces, la carta de crédito revocable no es tan utilizada. No quiere decir que no se utilice, sí se utiliza, pero no es tan utilizada. La que sí es muy utilizada es la carta de crédito irrevocable. Es decir, que el crédito, esos montos que se establecieron y que van a ser transferidos, no se van a modificar. Esos 50.000 que venimos hablando del ejemplo son los que quedan en esa carta de crédito. Y si no son 50.000, no se cumple con el contrato. Hasta no tener los 50.000, no podemos hacer efectivo el contrato. Es decir, ese comprador en México podría decirle al banco, listo, yo tengo que pagarle el anticipo a este proveedor en Colombia de $50.000, pero yo no los tengo ya, tengo 20.000. Comencemos con estos 20.000, infórmelos, pero solamente hasta cumplir con los 50.000, el proveedor en Colombia comenzará a hacer su producción, porque es lo que queda determinado en esa carta de crédito o en ese contrato como tal. Es irrevocable. Si no se cumple con esa condición, no puede ser modificado. Solamente si hay un consentimiento como tal para modificar ese contrato, se puede hacer. De resto, no se hace ningún cambio. Ahora, cualquiera de estas dos, revocable o irrevocable, puede ser confirmada o avisada. Entonces podemos tener una carta de crédito irrevocable confirmada, por ejemplo. Quiere decir que es un documento que no va a ser modificado en ningún momento y que, al ser confirmado, hay un compromiso de que el banco que va a confirmar esa operación determine cuándo todo está en orden, es decir, debidamente confirmado que efectivamente esa plata ya entró a las cuentas del exportador y allí entonces se confirma que la carta de crédito se cumplió. Si no hay confirmación, no estaríamos hablando entonces de una carta de crédito irrevocable confirmada. Estaríamos hablando de una carta de crédito irrevocable avisada. Es decir, que estos bancos, solamente con el hecho de avisar que ya se hizo una transferencia, aún no se ha confirmado, porque recordemos que las transferencias bancarias tienen un tiempo de confirmación. Incluso los movimientos locales, si son interbancarios, de un día para otro. En el mejor de los casos, y dependiendo las horas, en el mismo día, pero no es inmediato. ¿Sí? En el caso del comercio internacional, aún más. Se hace la transferencia, el banco entonces hace la confirmación, o hace el aviso, perdón. Ya le giramos. Yo como banco receptor, yo no he recibido nada todavía. Pero es que la carta de crédito es irrevocable, avisada. Listo. Señor exportador, ya me avisaron la transferencia. Puede comenzar a producir. Que la confirmación está en 3, 4 o 5 días. Pero la condición de la carta de crédito, es decir, de ese contrato, es que sea avisado. Ya me avisaron. ¿Con qué me avisaron? Con el soporte SWIFT o mensaje SWIFT. Ya me avisaron esa parte. Todavía no la tenemos confirmada, pero ya me avisaron. Están cumpliendo. Listo, arranquen su producción. Entonces ya tenemos condiciones por naturaleza, revocable o irrevocable, y por compromiso, confirmada o avisada. Y también hay otra condición, que es por las condiciones de pago, valga la redundancia. Y es decir, que en esa carta de crédito, el comprador determina, o las partes determinan que esa carta de crédito, volvemos al mismo ejemplo, irrevocable, confirmada, solamente se hará efectiva a la vista. Es decir, yo ya avisé la transferencia, o yo ya confirmé incluso la transferencia. Es decir, el banco, mi banco, ya tiene los $50.000. Pero no me los va a entregar a mí, no van a quedar en mi poder, en mi cuenta, en pesos,
hasta que el importador, es decir, el comprador allá, tenga los documentos de la operación. Cuando él ya reciba esos documentos de la operación, entonces el banco aquí en Colombia procederá a entregarme y a negociar conmigo esos $50.000. Antes no. Eso es a la vista, un pago contra documentos. Ahora, por aceptación, por pago diferido o negociadas. Por aceptación, entonces, hay la posibilidad de hacer todo ese contrato nuevamente, pero con un tiempo determinado, es decir, como un financiamiento o una especie de crédito, porque es que resulta que ya no aplica el tema de los anticipos, porque es que yo ya tengo una buena relación comercial con el comprador. Sin embargo, para protegerme y para proteger mis capitales, yo sigo utilizando las cartas de crédito, así tengamos unos tiempos de pago. Porque en el momento en que ese proveedor no me pueda pagar, tenga un problema financiero, entonces, ¿quién es el garante? Su banco. Su banco deberá responderme y yo hago efectiva esa carta de crédito porque el señor allá que hizo la negociación, que me está comprando, no tiene con qué pagarme. Entonces usted, banco, hágase responsable como garante de esta operación a través de una carta de crédito. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a hablar de la carta de crédito en stand-by y damos paso a la parte de liquidación de impuestos, que es lo que les traía también para hoy. La carta de crédito en stand-by, que puede tener todas esas condiciones que hablamos anteriormente, se considera una garantía cambiaria. Es decir, yo puedo abrir una carta de crédito por X cantidad de tiempo y X cantidad de valores. ¿Sí? Y la tengo ahí, como su nombre lo indica, en stand-by, es decir, en espera, para que conforme se va moviendo la operación entre ese comprador y vendedor, se vaya utilizando parte de esa carta de crédito. Es decir, yo podría decir entonces, entre comprador y vendedor, listo, nuestra negociación año es de $500.000. Y esos $500.000 comprenderán 20 despachos, 30 despachos, 5 despachos, en fin. Pero esa es nuestra negociación año. Para no estar en cada operación haciendo entonces el proceso de carta de crédito, venga banco, mire, esta es la carta, hagamos la carta, esta es la negociación, así se determinó, bla, 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 es irrevocable, es confirmada, es a la vista, en fin, se hace un solo contrato para todo el año, con una especie de licitación, por ejemplo. ¿Qué se tiene en cuenta entonces? Ah, listo, la carta de crédito quedó por $500.000 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante ese periodo de tiempo, todas las operaciones entre ese comprador y ese vendedor estarán cubiertas por esa carta de crédito. Y serán los bancos entonces los que digan, ah, listo, es que resulta que ya estamos en junio y el cupo de la carta de crédito, que son $500.000, ya está próximo a cumplirse, ya se han utilizado $450.000. El banco entonces informará, o los bancos informarán y solicitarán una ampliación, por ejemplo, del ese cupo, si es obviamente aplicable. Que es que por condiciones financieras y demás, tanto el importador como el exportador no están en la capacidad de ampliar esa negociación. Listo. Una vez se finalicen esos 500.000 o se lleguen a esos $500.000, ahí se cerrará esa carta de crédito. Y ya, proveedor y comprador determinarán otras formas de pago para realizar sus operaciones de comercio exterior. ¿Queda claro también esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Ahora vamos a ver algo que a ustedes les puede interesar un poco más. Vamos a ver dos ejemplos de declaraciones de importación. Obviamente allí vamos a tener unos datos que no están siendo dejados a disposición por un tema de protección de datos, pero que vamos a ver lo que nos interesa en cuanto a esa liquidación de tributos. Entonces, estamos viendo allí la declaración de importación en este momento. Sí, profesor. Listo, perfecto. Entonces, declaración de importación, formulario 500 establecido por la DIAN, nos entrega toda la información relacionada con la nacionalización de mercancías que vienen desde el exterior. Diferente tipo de mercancías. ¿Y aquí qué vamos a identificar entonces? Vamos a identificar puntualmente algunos conceptos que ya tenemos verificados. No digo que claros porque los conceptos del comercio internacional son muy amplios y obviamente necesitaríamos de mucho más tiempo para decir que los tenemos completamente claros, pero al menos ya los tenemos identificados. Permítame, antes de ingresar aquí, quiero hacer la actualización de las asistencias, porque yo vi que entraron varias personas de las que estaban pendientes. Entonces quiero hacer esa confirmación. Luisa Fernanda Colorado, la había visto por allí en conexión. Presente, profe. Ok, Luisa, Gracias. muchas gracias. El compañero Michael Escobar creo que también ya ingresó. Sí, profe, presente. Perfecto. El compañero David Duque, creo que ese sí no está. Listo. De resto ya estamos todos ok, solamente tuvimos novedad con el compañero David Duque. Perfecto. Bueno. Volvemos aquí a la declaración de importación. Vamos a identificar algunos elementos que ya vimos dentro de nuestro módulo. Uno, muy importante. Vamos a ampliar esto un poco más para que no nos quede tan lejana la información. Importante. Lo veíamos por allá en el tema de clasificación arancelaria. La identificación o nomenclatura de un producto en específico en ese arancel armonizado o sistema armonizado de codificación de productos. La declaración, toda declaración de importación deberá tener esta información incluida. Allí en su casilla 59 siempre va a estar determinada esa información o código arancelario. Recordemos que el código arancelario o partida arancelaria, subpartida arancelaria, nos determina, además de unas condiciones legales y administrativas que deben de cumplir los productos, el porcentaje de arancel y de IVA que constituyen los tributos a pagar en una importación. Teniendo en cuenta eso y recordando eso, esta subpartida que tenemos aquí, la 5211-320000, nos indica entonces esta declaración de importación que el arancel a pagar, lo vemos aquí subrayado, en la casilla 92, es del 0%. Miren que aquí estamos hablando en esta casilla de porcentajes. Y que el IVA es del 19%. Ahí ya tenemos entonces dos porcentajes que van a ser relevantes y determinantes para la liquidación que vamos a hacer. Pero ahora, ¿y de dónde saco yo entonces los valores para liquidar? Perfecto. Tenemos aquí, perdón, yo subrayo diferente para que no nos vayamos a enredar. Valor FOB de las mercancías. Valor de los fletes. Valor de los fletes. Y valor de los seguros. En Colombia, siempre
se tendrán en cuenta estos tres conceptos como base de la liquidación de los tributos aduaneros. Siempre el valor FOB, que recordemos que el FOB es un término de negociación, un Incoterm, el valor de los fletes, es decir, lo pagado, realmente pagado o por pagar en cuanto a la movilización internacional de esa mercancía. Y los seguros, el valor asegurado o asegurable de la mercancía que se está nacionalizando. Esos tres valores corresponden a la base de liquidación de tributos aduaneros en Colombia. Si ustedes ven aquí en la casilla 84, el valor aduana, o esa base que les estaba diciendo, es la sumatoria de estos tres, 36.317,15, más 160,64, más 32,62, me da un total en dólares, miren que aquí está en dólares, de 36.510,41. Ahora, listo, tengo dólares, tengo la base, tengo los porcentajes, perfecto. ¿Qué más me haría falta aquí para yo saber cuánto tengo que pagar en pesos colombianos de tributos aduaneros? ¿No sería el total de la mercancía que está importando? Un TRM, no. Ok, por allá me decían el total de la mercancía. El total lo tenemos ahí subrayado, es el valor de la aduana, ¿cierto? O el valor aduana. Me dijeron también, a pesos. es correcto, pasarlo a pesos o me decían la TRM. Entonces allí, la misma declaración, ya les muestro en qué casilla. Casilla 58, tasa de cambio. En ese momento, en el momento en que fue presentada esta importación, perdón, la tasa de cambio de esa semana era 3.820,17. Entonces, voy a reducir esto un poco para tener la información de todas las casillas. Aquí me da. Tenemos entonces, base de tributos, el valor en aduana. Tenemos clasificación arancelaria, que es la que me determina los porcentajes de arancel y de IVA. Y tenemos la tasa de cambio para poder saber en pesos cuánto es lo que voy a pagar. Hasta ahí estamos claros. Una observación, digamos que relevante para el tema de el porcentaje aplicado. Resulta que si hacemos el ejercicio y validamos la partida arancelaria 5211320000 en el arancel de aduanas, encontramos que el arancel aplicable general es del 10%, no el 0 que tenemos aquí, es del 10%. Pero recordemos que existen los tratados de libre comercio, acuerdos internacionales, acuerdos de cooperación económica y demás, tratados bilaterales, multilaterales, que generan unos beneficios, la gran mayoría de ellos sobre los porcentajes arancelarios. En este caso, esta mercancía que se estaba nacionalizando en su momento bajo la partida 5211320000 con una tasa de cambio de 3.820,17 y con un valor en aduana de $36.510,41, estaba siendo trabajada bajo un acuerdo comercial que en el caso de la declaración de importación se encuentra determinado por códigos. El código 001 es el correspondiente a la Comunidad Andina de Naciones. Esta mercancía puntualmente venía de Ecuador. Ecuador, país con el que tenemos acuerdo comercial a través de la Comunidad Andina.
En ese momento se aplicó ese beneficio. Por eso encontramos un arancel del 0% y no del 10% como es el general de esa partida arancelaria. Eso para tener claro por qué tenemos allí un 0%, que generalmente cuando hay un 0%, aunque hay partidas arancelarias que su gravamen es 0% independiente si hay acuerdos o no, en algunas otras, con la aplicación de los acuerdos, se logra tener ese beneficio. Ahora vamos a la liquidación. Tenemos en cuenta entonces valor en aduana, 36.510,41. Y les agradecería que hicieran la operación también allí ustedes en sus calculadoras, equipos móviles, computador y demás. 36.510,41. Esa es nuestra base en dólares. Dólares. Necesitamos saber cuánto es nuestra base en pesos. ¿Qué operación aritmética debemos hacer allí? Profe, multiplica el valor de los dólares por la tasa de cambio de ese día, que son los 3.820,17. Correcto. Esa multiplicación entre el valor base en dólares y la tasa de cambio en pesos me dará un valor total en pesos de 139.475.973 pesos colombianos. Lo vemos ahí subrayado en la casilla 93 de la declaración de importación. Esa es nuestra base en pesos colombianos para la liquidación del arancel. Ojo, del arancel. Miren que estamos en el concepto de arancel, que es un 0% en este caso. Nuestra base es 139 millones. Y entonces, si multiplicamos esta base por el 0%, pues el valor liquidado es el que nos muestra aquí, 0. Es decir, que no se paga nada por concepto de arancel. Ojo, arancel. Ahora nos vamos al IVA. Resulta que el IVA para esta partida arancelaria es del 19%. Habrá notas con el 16, otras con el 5, otras incluso con el 0. Hay algunas diferenciaciones. Para este caso es un IVA normal del 19%. Nuestra base, en este caso particular, donde no se liquidó ningún arancel, es decir, allá tenemos 0, la base del IVA será igual a la base del arancel, y ahí lo podemos ver, 139.475.973. Quiere decir, y ya vamos a hacer un ejemplo de ese tipo, quiere decir que cuando vamos a liquidar el IVA, siempre tendremos en cuenta la base del arancel, es decir, esta casilla 93, más la casilla 94, es decir, lo liquidado en cuanto a ese porcentaje de arancel. Como en este caso particular fue 0, pues la base es igual. Y sobre esa base sacamos el 19%. El valor total real de esos 19%, de ese 19%, es 26.500.434 pesos. Ustedes ven aquí la liquidación redondeada. Ya deben de estar familiarizados con eso. Sabemos que todos los impuestos liquidados con DIAN se aproximan al 1000 más cercano. En este caso, como está por debajo de los 500 pesos, es decir, 26.500.434, se aproxima al 1000 más cercano, 26.500.000. Si fuera 26.500.500, sería entonces 26.500.001. Yo creo que eso lo tienen claro ustedes desde su parte contable. Ahí entonces, el total liquidado y a pagar por esta operación de importación, en cuanto al tema de tributos aduaneros,
será 26.500.000 pesos. ¿Alguna inquietud con esa liquidación? Sí, profe, es que me perdí un poquito en la explicación anterior. ¿El valor del IVA se saca bajo el valor del arancel o en este caso o siempre sobre la misma base del arancel? Listo. El valor del IVA o la base del IVA siempre será la base de mi valor de aduana, es decir, esos, en este caso, 139.475.973, más el arancel liquidado. En este caso particular fue 0, entonces quedó la misma base. Pero ya vamos a ver el siguiente caso donde eso nos va a cambiar. En este caso fue la misma, y sobre ese sacamos el 19%. Vamos a ver con el siguiente ejemplo cómo nos cambia cuando sí hay una liquidación de arancel. Y lo tenemos aquí en esta declaración número 2. Nuevamente, identificamos nuestros conceptos más relevantes. Subpartida arancelaria, en este caso es la 8516-601000. La tasa de cambio, 3.820,17, bueno, casualmente era la misma. La base, que es el valor FOB, más los fletes, más el seguro, cuya sumatoria es esta casilla 84, 21.764,72 dólares. Y tenemos entonces allí los porcentajes a aplicar. Miren que en este caso sí hay un arancel a aplicar que es del 15%. Y el IVA vuelve y juega con el 19%. ¿Qué hacemos entonces? Valor aduana, 21.764,72 por la tasa de cambio, 3.820,17. Eso me da una base de 83.144.930. Tip importante, miren que las bases no son aproximadas al 1000 más cercano. La base siempre se va a dejar con el valor real que entrega esa operación aritmética. El valor en aduana por la tasa de cambio. Ahí no hay aproximación. En la liquidación sí hacemos esa aproximación. Ahora, tenemos entonces la base para el arancel. Estamos en el concepto de arancel, que es el 15% de esta base. 83.144.930 por el 15% me da 12.471.739. Ahí sí aplicamos la premisa de aproximación al min más cercano, donde quedaría la cifra total de 12.472.000 pesos. Hasta ahí vamos en liquidación del arancel. No hemos liquidado nada más. Le sacamos el 15% a la base gravable del arancel. Ahora vamos a determinar la liquidación del IVA. Y aquí vemos la diferencia. Miren que ya no tenemos la misma base de arancel. Ya no tenemos aquí, como teníamos en la otra operación, no tenemos la misma base. Es decir, no tenemos 83.144.930, miren que no. ¿Qué pasó? A esa base, 83.144.930, le sumamos los 12.472.000. Y eso sí nos da la base del IVA a considerar para la liquidación de 95.616.930. Esa es nuestra base de IVA. Ahí sí cambió porque tenemos un arancel liquidado. A esa base, nuevamente, le sacamos el 19% y nos da un valor real de 18.167.216. Aplicamos la premisa de aproximación
y el valor liquidado sería 18.167.000. ¿Cuáles son los tributos totales a pagar entonces? La sumatoria de esos dos impuestos liquidados que hacen parte de los tributos aduaneros. Sumatoria del arancel, sumatoria del IVA liquidados, 30.639.000 pesos. Solamente estamos hablando de tributos. Aquí nos está hablando del pago de la mercancía. Eso es otro tema completamente diferente y fue lo que acabamos de ver en cuanto a las formas de pago y cómo hacer ese pago anticipado o directo o a través de las cobranzas documentarias. ¿Quedamos claros en este otro ejemplo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Por allí también me están contestando en el chat. Muy bien. Esperamos entonces que estos dos ejemplos nos dejen un poco más claro, al menos con un pequeño conocimiento de qué es una liquidación de tributos aduaneros, qué se tiene en cuenta, cuáles son por lo menos los puntos básicos y claves para hacer esa liquidación y allí poder hallar ese dato entonces. Ya ese pago pues se hará obviamente en los bancos correspondientes, es un pago de impuestos a nivel nacional, entonces cualquier banco te lo recibe, obviamente con la identificación correspondiente, como cuando vamos a hacer un pago de impuesto de renta o cualquiera otro de los impuestos, con el RUT de la empresa que está haciendo el pago y demás, y se hace el pago a través de las diferentes operaciones bancarias, pueden ser giros, descuentos directamente de las cuentas, a través de cheques en efectivo, como se puede hacer el pago de esos impuestos. Los documentos de apoyo quedan allí en la plataforma, muchachos. Ahí está en el área de recursos de la sesión del día de hoy. Ahí están las dos declaraciones para que de pronto las miren un poco mejor. Vamos a dejar el día de hoy un nuevo foro con disponibilidad hasta el 9 de noviembre. Foro enfocado hacia las posibilidades de exportación de las empresas. Un artículo que encontramos allí en el diario El Tiempo, relacionado con el plan de ProColombia, que ya sabemos que es ProColombia, lo vimos anteriormente en las sesiones pasadas, y qué planes tiene ProColombia o piensa desarrollar ProColombia para que las empresas colombianas exporten aún más productos. Quedará habilitado después de que finalice esta sesión. En este momento ustedes no lo pueden ver allí en su plataforma, pero quedará habilitado en unos minutos. De igual forma dejaremos el video de esta sesión en el área de recursos, como siempre lo hacemos. Había dejado aquí el link de las cifras de comercio internacional, lo voy a trasladar a la siguiente sesión, que en la siguiente sesión sí vamos a hablar de esas cifras. Quería que hoy quedara muy claro el tema de los aspectos financieros, puntualmente relacionados con tipo de cambio y con las formas de pago. Ya en la próxima sesión estaremos hablando un poco más de las cifras de comercio internacional y también de los acuerdos internacionales, que son unas herramientas bien interesantes en el desarrollo del comercio internacional y que vale la pena que conozcamos cuáles son esos acuerdos que están vigentes en Colombia. ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras, con respecto a los temas entregados el día de hoy? No, profe. No, profe, muy claro. Profe, muchas gracias. Ok, recuerden entonces quienes aún están pendientes por el desarrollo del parcial que está disponible hasta la medianoche de hoy, no vayan a dejar pasar esa actividad. Y en unos momentos, como siempre lo hacemos, les enviaré la información de disponibilidad del foro, disponibilidad del video de esta sesión y también les estaré informando pues posteriormente todo lo correspondiente a la siguiente sesión. Les agradezco mucho a todos, muchas gracias por su conexión, por su participación. Nos estaremos escuchando y o viendo la próxima semana. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Hasta luego. Ok, profe, gracias. Que estén muy bien, que descansen.